Y hablando de mucho dinero y hablando de hombres ricos, ya tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Correa, quien como todas las semanas le doy las gracias y la bienvenida a este espacio informativo. Guadalupe, muy buenos días. Muy buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Buenos días. Fue un gusto, como siempre, también estar aquí con ustedes y platicar con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarlo. Y bueno, ahorita que el presidente hablaba del tema de Elon Musk, que es ocasionalmente el hombre más rico del mundo, alguien que también suele ser ocasionalmente el hombre más rico del mundo es justamente Carlos Slim, quien está pasando, digamos, por una crisis por el tema de Telmex. Sabemos que otrora en su momento, cuando Salinas de Gortari era presidente de México, pues prácticamente le vendió regalada lo que es esta empresa Telmex, que en su momento era una empresa pública, pero ahora se está viendo, digamos que en temas que no son tan favorables para Carlos Slim, y es parte, Guadalupe, de lo que plasmas en tu columna. Platícanos, ¿qué es lo que está pasando con los sindicalistas? Sí, bueno, se iba a emplazar a una huelga en los trabajadores del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana, con su líder histórico desde 1976, el señor Hernández Juárez. Francisco Hernández Juárez, debido a que no se estaban cumpliendo las peticiones. Cada año tienen un emplazamiento a huelga, cada dos veces por año se revisa el contrato colectivo de trabajo, y bueno, obviamente deriva inflación, se pide cierto aumento de salario, lo cual corresponde, ¿no?, a mantener el nivel de vida de los trabajadores, pero hay un problema muy importante con respecto a la cuestión de las pensiones, a la cuestión del retiro de los trabajadores. No se quiere contratar nuevos trabajadores, eso es lo que no quiere la empresa, sino se cambia el sistema a este sistema privado, que muchas veces es bastante leonino, porque pues los trabajadores reciben muy poco cuando se pensionan, que es el sistema de la Afore. Ellos tenían, pues sí, una pensión muy suculenta, muy buena, que obviamente pues es lo que se esperaría, ¿no? Si tenemos al hombre más rico de México, que se hizo rico por haber comprado a un precio regalado un monopolio en telefonía. Y bueno, ahorita ya no es un monopolio en telecomunicaciones, pero sí forma parte de una monopólica donde las ganancias son extraordinarias. Entonces, exprimiendo por aquí, que exprimiendo por acá, obviamente el señor Slim deja de ser el hombre más rico del mundo porque no avanza en tecnología. Él compra Teléfonos de México como un monopolio, y obviamente así se hace instantáneamente rico. Ha tenido muy acertadas inversiones, se ha extendido en muchísimas partes del mundo. Obviamente también se extendió a telefonía celular, y ahora pues está tratando de tener más utilidades, ¿no? Y no quiere cumplir con el contrato colectivo de trabajo, y quiere terminar con esta forma de pensionar a sus trabajadores, que eso es lo que ellos no quieren aceptar. Entonces sí, por un lado está esto, y por el otro lado también está un gobierno que pues su contratista más importante, que es el señor Carlos Slim, y que es uno de sus principales socios y que ha apoyado al presidente. Entonces vamos a ver realmente también cuál va a ser el papel de la Secretaría del Trabajo. En este momento la Secretaría del Trabajo les pide una tregua y para poder negociar, para poder tener más tiempo y poder quizás negociar entre la empresa y el sindicato, porque su padre, Luisa María Alcalde, pues ha tenido pues un papel muy importante en lo que es el sindicalismo mexicano contemporáneo, y pues quizás pueda mediar en ese sentido. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la encrucijada de atender a los trabajadores bajo el lema primero los pobres, o a su principal contratista. Entonces en este momento también el presidente mexicano ocupa un lugar central en la discusión. Lo que me llama la atención es que, habiendo este tema tan importante,
obviamente también decidiría por lo importante del sindicato, por todos los réditos, por todo lo que ha conseguido el sindicato precisamente, porque son los trabajadores del hombre más rico de México en una empresa que les debe mucho a sus trabajadores. Claro. Pues ahorita este cambio va a tener un impacto en el sindicalismo y no ha sido cubierto por los medios de comunicación como yo me hubiera esperado, ¿no? Esto también llama muchísimo la atención. Claro, y sobre todo me llama mucho la atención, Guadalupe, que planteas también el tema del futuro del sindicalismo mexicano, sobre todo porque estamos viendo tendencias no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde estamos observando cómo este tema de los sindicatos o de los derechos de los y las trabajadoras, vemos que cada vez más se están optando por opciones como puede ser el freelance y de alguna manera estas luchas sindicales o estas luchas de trabajadores se han dejado de lado. Absolutamente, sí. Bueno, las prácticas de los sindicatos de las empresas con la creación de sindicatos blancos, que son pues sindicatos para quebrar esta verdadera lucha sindical, esta verdadera lucha de los trabajadores, pues también es una práctica que han aprendido en estos años, ¿no? Entonces también bajo estos esquemas de empresas transnacionales cada vez más fuertes, cada vez más importantes. Recordemos que América Móvil, recordemos que la empresa de teléfonos de México, la empresa de Carlos Slim, es una empresa transnacional que da servicio de telefonía móvil, por ejemplo, a través de Claro, a muchas partes del continente. O sea, tenemos este tipo de estructuras que son transnacionales y que les conviene obviamente tener otro tipo de acuerdos con sus trabajadores y además romper esta posibilidad que tengan estos trabajadores de hacer valer sus derechos y de pararles lo que es una industria. En este momento, si para las telecomunicaciones o bueno, teléfonos de México, aunque con el mantenimiento de toda la que es lo que es la red de cableado para el internet, y todo lo que es para el teléfono y también todo lo que es el sistema de internet, pues le tienen que dar no solamente mantenimiento, sino algo pasa, una falla y los trabajadores no están, entonces realmente están poniendo en jaque al país, a la economía mexicana en su conjunto, lo cual eso no es conveniente para empresas como Teléfonos de México. Es muy importante este tema, no solamente por lo importante del sector de las telecomunicaciones y de Teléfonos de México en particular, la provisión de servicios de internet, las telecomunicaciones, las comunicaciones aéreas también, para mover aviones y para poder ubicarlos, para identificarlos. Esto es básico, pero este tipo de acuerdos, este tipo de capacidad y la mediación en el gobierno, impacto de aquí al futuro en el sindicalismo mexicano en todo su conjunto, y va a ser un ejemplo o no para otros trabajadores, para las centrales obreras mexicanas en su conjunto, ¿no? Entonces es importantísimo, y de nuevo, no entiendo por qué los medios de comunicación y los medios hegemónicos obviamente están haciendo como que esto no está sucediendo, ¿no? Es muy importante lo que está pasando, y bueno, aquí se decide, en mi perspectiva, una parte importante del futuro del sindicalismo mexicano. Totalmente, y sobre todo, como bien nos lo comentabas hace un momento, Guadalupe, esta permanencia que ha tenido Hernández Juárez al frente de este sindicato, que tengo entendido son como 46, 45 años los que tiene al frente de este sindicato, prácticamente una vida. 46 años, él está ahí desde 1976, y cuando él empieza como el secretario general del sindicato, hubo una situación similar, ¿no? O sea, en realidad los líderes sindicales anteriores habían ya habían tenido otro tipo de acuerdos para que se perdiera el tema de las pensiones. En este momento, Hernández Juárez se planea retirar pronto, pero parece ser que no hay un liderazgo de esa magnitud. A los trabajadores, pues si no les ha ido espectacularmente bien, no les ha ido mal. No les ha ido mal de la mano de este líder, y tampoco le ha ido mal a la empresa. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque el señor Hernández Juárez ha trabajado muy directamente con la empresa y con el señor Carlos Slim. En este momento el señor Carlos Slim pues ya no tiene tal vez la vitalidad, y también su familia está ahorita haciéndose cargo de la empresa, y bueno, creo que ellos tienen otra perspectiva, tal vez, no estoy diciendo que el señor sea bueno y ellos sean malos, pero simplemente hay otra visión, otros cambios,
otras posibilidades, y se dan cuenta también la familia Slim que pueden quebrar de alguna forma a las demandas sindicales y que ya no quieren pagar la pensión tan jugosa que pagaban, que aseguraban antes. Entonces esta cuestión del retiro es fundamental. Ellos ya no quieren que sus trabajadores tengan estas prestaciones tan importantes, y los nuevos que vengan ya no quieren que vayan a tenerlas, ¿no? Entonces es importante entender que el señor Hernández Juárez ha funcionado para los trabajadores en lo general. Claro que siempre hay disidencia dentro de cualquier sindicato, de cualquier organización laboral, pero pareciera ser que en este momento no existe alguien que pueda tomar ese lugar, o por lo menos no lo veo claramente, ¿no? Que hay disidencia después de tantos años, pero bueno, este señor ha sabido jugar con Dios, ¿no? Con sus trabajadores, y también ha sabido jugar con la empresa, pero en este momento es un momento de grave tensión, quizás el momento de más tensión en general. Vamos a ver lo que sucede, vamos a ver cómo es capaz la Secretaría del Trabajo, también vinculada a la experiencia que tiene su padre, para resolver este problema, porque al presidente no le conviene de ninguna manera quedar mal con los trabajadores, ¿no? Si su tema es primero los pobres, tiene que quedar bien con los trabajadores de México, y esta es una lucha importantísima para los trabajadores, para la clase trabajadora, y un avance importante en este sentido va a ser un ejemplo para todos los demás. Claro, y sobre todo que cuando se cuestiona el papel de los sindicatos, de los trabajadores, cualquier empresa transnacional tan importante como lo ha sido Telmex o Telcel, pues ahora sí que no sería absolutamente nada si no fuera por sus trabajadores. Guadalupe Correa, muchísimas gracias por hablarnos de tu columna de opinión, la cual pueden encontrar y pueden leer completa en sinembargo.mx. Muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias siempre por leerme y por tratar de explicar y de conocer más mi trabajo. Les agradezco muchísimo y es un placer siempre estar con ustedes. Gracias, igualmente, bonito día. Igualmente. Bye. Son las 8 de la mañana con 29 minutos.